Bien, el día de hoy vamos a seguir con el bloque 2 de la Reforma a la República Restaurada, bloque 2 del libro de Historia. Página 50. Vamos a ver este conflicto entre dos grupos, que eran los liberales y los conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. Estamos hablando a mediados del siglo XIX. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos. En esta misma página, página 50, están las características de los liberales y los conservadores. Dice características: forma de gobierno deseada. Los liberales pedían una república gobernada por un ciudadano mexicano. Los conservadores, monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Principales objetivos de los liberales: desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Los conservadores, sus principales objetivos: prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas: ¿qué proponían los liberales? Cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil. ¿Y qué proponían los conservadores? Mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Como primera actividad vas a pasar este cuadro a tu cuaderno. Las características de los liberales y los conservadores. Y aquí vemos a José María Luis Mora, partidario del grupo liberal en favor de la idea de establecer una república federal. Comprendo y aplico. Siguiente actividad. A partir de la tabla que ya leímos, vas a contestar estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué propone cada grupo? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Con cuál postura estás de acuerdo? ¿Es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas diferentes? ¿Crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir qué era lo mejor para el país? Acuérdate que estamos hablando de a mediados del siglo XIX. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna en 1854. En ese año, en el actual municipio de Ayutla Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla, en el que se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. Y aquí tenemos la continuación.
Al año siguiente el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con base en el plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional y convocaba la formación de un Congreso Constituyente. Y aquí está un extracto de lo que es el plan de Ayutla en la página 53. Lo vas a leer. Una vez que termines de leer este extracto del plan de Ayutla, vas a realizar la tercera actividad, que son 3 preguntas. Las vas a pasar a tu cuaderno. La primera dice, ¿qué grupo político lo elaboró? ¿Qué se reclamaba en el plan? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que era necesaria una nueva constitución? Y estas serían las actividades del día de hoy de historia.